días al Ecuador, un saludo cariñoso desde mi ciudad Ambato, provincia de Tungurahua. Les he extrañado muchísimo, no he podido acompañarles en estos últimos días por temas de salud, pero hemos regresado recargados. Antes de comenzar con esta entrevista con Cristian Villa Gómez, quiero decirles que espero que se cuiden mucho, ya que esta última variante, Omicron, tiene un nivel de rapidez de contagio muy alarmante y eso puede llegar a colapsar en los sistemas de salud que tenemos en el país. Así que todos mis mejores deseos para todos ustedes y bueno, démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos con el presidente de FEDE, es la Federación de Emprendedores y Desempleados del Ecuador. Es el analista internacionales, Cristian Villagómez, con quien vamos a tema coyuntural, la reforma laboral. Vamos a hablar de estadísticas que tienen, los estudios que tienen, entre otras cosas más. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la reforma laboral? Muy buenas tardes, Ana. Es un placer estar en tu programa y también saludo a todos los radioescuchas. Básicamente, mira, nuestro propósito es dar un enfoque un poco más directo con respecto a la ley que el gobierno tiene o que va a mandar. No se sabe si al Congreso, a la Asamblea Nacional o si no a través de una consulta popular. Estábamos en un debate hoy en la mañana con algunos analistas en este aspecto y sabemos que la ley es necesaria. La ley es muy, muy importante para poder cambiar la realidad de los 6 millones de personas que no tienen empleo pleno. Y sabemos muy bien que la Constitución impide ciertos anexos a la ley que el gobierno va a enviar en esta ley o a la reforma de esta ley. Sin embargo, hemos analizado que sí es posible hacer un cambio. Si el gobierno va a hacer una consulta popular, se puede proponer también un cambio a ciertas normas que están estructuradas dentro de la Constitución para que se pueda poner en práctica la ley que el gobierno pretende enviar y de esa forma cambiar la realidad de contratación aquí en el país. Nosotros tenemos algunos estudios e investigaciones que hemos hecho en el año anterior y en este año en función de cómo afecta realmente la rigidez laboral en el Ecuador y cómo ayudaría una flexibilización hacia ¿Flexibilización en qué sentido? ¿Habría algún tipo de retroceso en los derechos laborales que ya han sido obtenidos a través de luchas sociales? Mira, la flexibilización realmente muchas personas le están demonizando lo que es realmente dar oportunidad, como yo le llamo la liberalización laboral. La flexibilización laboral lo que tiene de bueno es que podría ayudar, te digo podría porque eso lleva un tiempo y también lleva una forma, cómo el gobierno va a presentar la ley. Si no la presenta, no socializa esta ley, estoy seguro que no se va a aprobar ni tampoco va a pasar. En la consulta popular puede pasar, pero la mayoría de los artículos de la ley no se van a aprobar porque la Constitución mismo lo va a impedir. Entonces, lo importante es que empecemos a concientizar que una flexibilización laboral es importante. Y te pongo un caso, el caso del trabajo por horas, ¿ok? Parece que es nada más un poco irrelevante el trabajo por horas, pero es muy importante. Sin embargo, como habíamos analizado en la mañana con unos panelistas expertos en el tema laboral y expertos en el tema de leyes laborales, claro, la Constitución en ese punto de solo cambiar a trabajo por horas no lo va a permitir. O sea, la Constitución no tiene un reglamento rígido en ese punto y el gobierno, si pretende enviar esta ley a través de la consulta o a través de la asamblea, no va a ser aprobado y no va a pasar y no se va a poder aplicar. Entonces, a la par, con el cambio a la ley laboral tiene que enviarse también un cambio a ciertos artículos de la Constitución para que se pueda aplicar esta ley. ¿Y por qué vía se plantea hacer eso? ¿Consulta popular a través de la Corte Constitucional? Yo creería que la consulta popular... Sí, mira, yo creería que la consulta popular es la vía más, se puede decir, más rápida para que el gobierno pueda llegar a cambiar la ley laboral y cambiar. Además que esa es democracia directa, es decir, si es que en una consulta popular se preguntan estos temas laborales,
vamos a saber si la ciudadanía está de acuerdo con que se implementen estos temas de flexibilización laboral o no, porque definitivamente nosotros lo único que esperamos es que todas las leyes que sean aprobadas o las reformas que se realicen sean siempre en beneficio directo a los ciudadanos. Así es. Lo más importante aquí es saber si es que la ley es aplicable o no es aplicable. La ley como está no es aplicable. Básicamente no se va a poder aplicar, no se va a poder hacer un reglamento de la ley. ¿Por qué? Porque va a impedir la Constitución la aplicación de la ¿Por qué mayoría de impide los la artículos. Constitución esta reforma al Código de Trabajo? Porque en la Constitución se habla de los derechos, como tú hablas, de los derechos adquiridos. No se pueden hacer un retroceso en los derechos adquiridos. Entonces, dentro de la Constitución se habla acerca de una remuneración mensual de unas horas, 40 horas semanales, 160 horas mensuales, y eso ya dice en la Constitución, eso de ahí no se puede cambiar. Entonces, digamos, si una empresa quiere contratar a una persona por horas, digamos, estacionales, hay empresas estacionales en el año que solo contratan 3 meses en el año a las personas, pero tampoco es que contratan 8 horas al día, ni 40 horas semanales, ni 160 horas mensuales. Les contratan por 2, 3 horas o 4 horas, dependiendo de la necesidad de las empresas. Esa clase claro, en de este punto contratación. es eso o nada. Como no pueden contratar a tiempo completo, no contratan y son personas que reciben cero de ingresos porque no pueden ser contratadas. Perfectamente. Entonces, ahí es donde hablamos de flexibilización. Pero O la las madres que no tienen todas las horas laborales que están descritas en la Constitución porque tienen el cuidado de sus hijos o del hogar, pero que también quisieran tener el tiempo en horas para poder trabajar en lo que le resta después de haber culminado sus otras actividades. Entonces hay muchas madres que no pueden acceder a eso porque no hay la posibilidad del trabajo por horas. Ahora, sobre el tema de la jubilación patronal, ¿qué opina? Ok, en la jubilación tampoco puede hacer nada el gobierno. O sea, lo que el gobierno está haciendo, la más de la jubilación, es cambiando cierto texto del código laboral, pero va a seguir igual. O sea, en realidad no se va a cambiar nada de la jubilación. No va a topar nada. No se va a cambiar nada porque No. hasta cierto punto se escuchaba, se leía que las nuevas contrataciones tendrían otras condiciones en tema de jubilación patronal. Entonces, Pero, eso no sería tal vez un retroceso en materia de derechos, porque no podemos olvidarnos que la Constitución manifiesta que todo lo que sea ampliación de derechos, bienvenido sea, pero lo que implique retroceso en derechos adquiridos no podría tener paso vía constitucional. exacto, entonces llegamos al mismo punto, llegamos al punto donde el gobierno no va a poder cambiar, o sea, se va a aprobar la ley por la asamblea o se va a aprobar la ley por una consulta popular, pero no se va a poder aplicar la ley, porque se necesita reformar la Constitución. Entonces, aquí en este punto se puede reformar la Constitución vía consulta popular, pero la pregunta no sé si tenga acogida de parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso implicaría en que se pueda permitir un retroceso de derechos. Y no sé si es que la ciudadanía esté de acuerdo con eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es mira, un arma de doble filo. En realidad, cuando tú hablas que hay 6 millones de desempleados en el Ecuador, y cuando una persona, nosotros hemos entrevistado a cientos de personas que están en el desempleo, y les preguntamos, ¿qué opina usted de la flexibilización laboral? ¿Estaría dispuesta a trabajar por horas? ¿Estaría dispuesta a que un empleador le contrate por obra por un No, tiempo? de acuerdo con eso, Cristian. Y yo también he entrevistado y he conversado con muchas personas que lo que quieren es trabajar. Incluso hay personas que tampoco tienen toda la disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, los chicos que están estudiando. Los chicos que están estudiando no tienen el tiempo suficiente para trabajar todas las 40 horas semanales y evidentemente esto sí les ayudaría a tener un ingreso extra que a nadie le cae mal. Yo me refería al tema de jubilación patronal y a otros temas más que no tienen que ver con el trabajo por horas. Sí, básicamente, mira, estamos en el mismo universo o en la misma ley laboral actual, donde no va a cambiar nada porque la ley no lo permite. Es así, la Constitución no lo permite. Entonces, necesariamente debemos cambiar ciertos artículos de la Constitución para que la jubilación patronal, o sea, sí, los empresarios
tiene ciertas obligaciones con con las personas que emplean. Es cierto que la precarización, en este caso, yo no le llamo precarización, más bien los derechos adquiridos de los trabajadores en años anteriores se deben respetar. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que cuando una persona llega a cierto nivel o a ciertos años de su trabajo pueda gozar de lo que había hecho en el pasado. Pero lamentablemente en el presente no pasa eso. Desde hace 20, 30 años atrás el Ecuador está acumulando más personas que van al desempleo y las personas que están en el desempleo no han tenido un trabajo formal en años. Entonces, ¿de qué podemos hablar de jubilación si más del 70% de las personas económicamente activas en el país no tienen trabajo por años? Entonces, aquí no estamos hablando de eso, sino más bien es cómo esas personas que están en el desempleo van a entrar a un empleo formal para que tengan un beneficio. De cero a algo. Así es, algo de beneficio. Realmente el empleo es un beneficio. Y claro que si es que empiezan a trabajar por horas, el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será menor porque no reciben un salario básico unificado completo y eso implicaría igual que la jubilación que reciban ya cuando hayan cumplido los 40 años de aporte o dependiendo si ya cumplieron con la base de edad, sería mucho menor, ¿verdad? No necesariamente, porque toma en cuenta que las personas, como tú decías, hay estudiantes que están en una universidad y que quieren tener experiencia para cuando salgan al mercado laboral. Esos estudiantes en 2, 3 años pueden trabajar 2, 3 horas en una empresa, pero cuando ya se gradúen de la universidad van a entrar a un trabajo formal por más de 8 horas las que ellos deciden trabajar. Claro, pero en el caso de un estudiante, de una persona no profesional, sino de alguien que sea, no sé, que trabaje en la agricultura, justo en temas de temporada, que no se les contrata tampoco todo el año, sino por 3 meses. En esos temas me refiero yo. Sí, mira, te voy a poner un caso, el caso de una florícola. La florícola, por ejemplo, tiene estaciones o ciertos niveles de producción en ciertas épocas. 14 de febrero, el Día de la Madre, Día del Padre, o sea, ciertas épocas específicas. Contratan personal, entre 40 y 50% más de personal en esas fechas, y cuando pasa esa temporada, pasa el mes o pasa los 2 meses, les mandan, no les mandan, sino más bien les piden a que se vuelvan a reintegrar cuando haya otra estación hacia la empresa. Esas mismas personas que laboraron en la florícola 2, 3 meses pueden entrar en otra empresa a laborar que también sea estacional, que no sea flores. Por ejemplo, brócoli, hay personas que están haciendo ciertos emprendimientos que se necesita de personal capacitado en lo que se refiere a la agricultura, pero que no pueden contratar porque si les contratan ahora, necesariamente, obligatoriamente, tienen que extender un contrato. Entonces, por eso se están las personas, los empresarios o los emprendedores que hemos hablado mucho con ellos no pueden emplear a personas hoy porque tendrían que tenerles ahí y tendrían que firmarse un contrato. Cristian, puntualmente, ¿cuáles son las reformas que se quiere plantear? Porque hay muchas personas que no conocen. ¿Cuáles son? Que se pueda trabajar por horas, ¿qué más? A ver, mira, lo esencial, lo que le interesa a la persona son 3 puntos específicos. Primero, una flexibilización laboral en lo que se refiere a contratación. Una flexibilización laboral en lo que se refiere a la remuneración que va a recibir la persona en función de las horas que vaya a laborar o de la forma como vaya a laborar. Y segundo, una flexibilización laboral en función de la geografía o del trabajo específico de la persona. Entonces, en esos 3 aspectos es donde la reforma laboral del gobierno pretende cambiar ciertos artículos. ¿Cómo geografía y trabajo específico? ¿A qué hace referencia? Ok, la geografía, por ejemplo, te pongo un caso. Hay empresas que tienen varias oficinas o varias subestaciones en diferentes partes del Ecuador. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene la planta en el Carchi y tiene en el Tungurahua, en la provincia de Tungurahua, tiene la producción. Entonces, trasladar al personal de una planta a otra planta con diferente actividad, porque acá puede ser que sea que maneje una En la actualidad eso se considera como despido intempestivo. Así es.
Eso significa que no puede hacer, o sea, la ley lo impide. Entonces, cuando hablamos de un En esta traslado reforma geográfico, se podría mover a la persona de actividad y situación geográfica y claro, cuando una persona acepta un contrato de trabajo y firma el contrato de trabajo, está diciendo que está de acuerdo con esas condiciones. exactamente, exactamente. Entonces, mira, en esos tres puntos específicos es donde la ley del gobierno quiere cambiar, quiere Y hay algo modificar la ley. importante, ¿no, Cristian? Aquí hay algo importante, que Ujú. una relación laboral es cuando las dos partes se encuentran de acuerdo, empleado y empleador. Así Esto es. únicamente abre la posibilidad de que las personas que estén de acuerdo y que deseen trabajar bajo estas eh, circunstancias puedan acceder, como los estudiantes, madres, trabajadores por temporada. Y si es que no están de acuerdo, pueden buscar un empleo que cumpla con los requisitos, anhelos, necesidades del empleado. Así es. O sea, primeramente tenemos que ver qué es lo que piensa la persona que está desempleada o cómo siente la persona que está desempleada en función de su condición. Entonces, La la persona condición que de no recibe ni un centavo quiere recibir algo, algo. para Exactamente. empezar. Nadie Así quiere es. pasar hambre, nadie quiere pasar frío, nadie quiere ver a sus hijos que se acuesten con su estómago vacío. Así es. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, una consulta popular se puede decir que es rápida, pero es muy onerosa, cuesta decenas de millones de dólares. Así También es. está la vía de la Corte Constitucional, que no nos cuesta esos millones de dólares. ¿Por qué no activar la vía de Corte Constitucional, que es vinculante y de inmediata aplicación? Sí, pero tú sabes que como asambleísta, tú conoces cómo es la ley y para eso tiene que pasar por la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene que negar el proyecto de ley que el gobierno envíe y eso se va a demorar un año. O sea, los tiempos no le dan al No gobierno para... necesariamente, porque si se envía con carácter urgente, tienen tiempos mucho menores a un año, es Sí, decir, claro. tienen 30 días. Pero toma en cuenta que para eso necesita establecer un estado de excepción y tal vez el gobierno no tenga la coyuntura para eso. Entonces, yo le Claro, veo un porque el poco estado de complicado. Yo le excepción veo un tiene poco que complicado. aprobarse por Corte Así es. Constitucional y tiene Yo, lineamientos. por ese lado sí le veo medio difícil. Yo creo que la mejor opción del gobierno es la consulta popular. Lamentablemente, como tú dices, es oneroso para el país, pero si el gobierno quiere adelantar en función del cambio de la ley laboral, tiene que ir por ese lado. Y por Uh ahí -huh. sí se va a demorar un año más y hasta que realmente esta ley se aplique se va a demorar unos otro año más. Entonces el gobierno va a tener un corto tiempo para poder tener Sí, resultados positivos pero en que ya función se de... decida, ¿verdad, Cristian? O sea, es decir, Claro, si ya quiere hacer una consulta popular, que viene hablando de la consulta popular, de los temas que podrían estar en la consulta popular, ¿por qué no se está haciendo los trámites para la consulta popular? Porque en la misma se pueden incluir otros temas como quiere que permanezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con las mismas funciones, con las mismas personas, quiere que haya una reforma al Consejo de la Judicatura, quiere que haya reformas para que nuestros policías, nuestros caballeros de la paz puedan estar más seguros frente a la delincuencia, que puedan actuar, que puedan cuidarnos. La ciudadanía está muy preocupada por dos cosas bien importantes: la seguridad, el desempleo y también el tema de la salud. Entonces, esos temas ya tienen que aplicarse en la consulta popular. Cristian, ¿han hablado ustedes con el gobierno? ¿Saben cuándo va a empezar el trámite? Porque la frase de recién ha comenzado el gobierno ya mismo nos coge el primer año de gobierno y eso no es que recién ha comenzado. así es. Mira, nosotros hemos tenido reuniones con el ministro, dos reuniones con el ministro de Trabajo, hemos hablado de Patricio esto. Donoso. Sí, con Patricio Donoso. Y claro, el gobierno, a mi percepción, porque no te va a decir el ministro, tampoco te va a decir el presidente por qué se han demorado tanto. Para mí es una demora que no, tal vez no tiene un poco de justificación, tal vez está mirando fuerza política, no tengo idea de cuál es el punto del gobierno, por qué se está Cristian, demorando. es que hay un tema. En una consulta popular planteada por el Ejecutivo, mucho tiene que ver con la popularidad con la que goza el presidente. Así Y es. hace poco tiempo sí disminuyó la aceptación o popularidad del presidente y habría sido un arma de doble filo que se realice una consulta popular en ese momento, porque los detractores del gobierno de alguna forma habrían buscado la manera de que pierda una consulta popular. Y
con eso se quite la posibilidad de que las personas que no tienen ni un poquito de ingreso porque no pueden trabajar. Cristian, también quiero decirte una cosa, la Constitución nos habla de la no discriminación y en la no discriminación habla de la afiliación política, incluso del pasado judicial, la inclinación sexual, la religión, etnia, etcétera. ¿Qué opinas tú de la propuesta de esta página que lanzó el ex legislador alterno Balda, Fernando Balda, sobre que en esa página se inscriban las personas correístas para que se les saque del gobierno, de la función pública? ¿Qué opinas tú? Eh, yo soy una persona que respeta mucho el pensamiento y la forma como las personas quieren hacer las cosas. Pero cuando en esa clase de procesos donde quieren entrar las personas o quieren crear algo nuevo, no sé, con un fin político, con un tinte, no sé, un tinte donde las personas realmente no tienen una idea de cómo funciona la sociedad o no quieren dar un cambio realmente a la sociedad, prefiero yo no opinar en esos aspectos. Más bien, a mí lo que me interesa es que las personas entiendan que el ¿Está de cambio acuerdo o no tiene está que de ver. acuerdo que una persona se le retire del servicio público por su ideología política? No, o sea, eso primeramente es regresivo, la Constitución no lo permite, o sea, eso, la ley no lo permite, entonces son cosas que no vienen, que Pero ¿qué no son pasa, Cristian? Por aplicables. ejemplo, nosotros tenemos el sistema SATGE. En el sistema SATGE usted ingresa el número de cédula de un postulante a un trabajo y le va a salir si es que tiene procesos legales. Si es que las empresas hacen eso, que pueden hacerlo, y si es que no contratan a esa persona, no estarían incurriendo en el tema de discriminación que está establecido en la Constitución. Hay países que tienen algo que se llama derecho al olvido, que justamente facilita el tema de la